México tiene todo para ser un país que se desarrolle con rapidez, pero algo ha pasado que finalmente nunca hemos podido crecer más del 2%, por lo menos no lo hemos hecho en los últimos años. México, sin embargo, tiene la generación del desarrollo en estos momentos. Esto es lo que nos dice Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid, director del Banco Nacional de Comercio Exterior, acaba de publicar este libro que tengo aquí conmigo, México en la generación del desarrollo, nunca tan cerca como hoy. Me llamó la atención, tiene una gran cantidad de información y una información que nos da una visión positiva de la economía mexicana que a veces, créame, no tenemos con mucha frecuencia en nuestro propio país. Enrique de la Madrid, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Sergio, muchas gracias a ti. Es una acumulación de información interesante que nos dice en cierta medida que México tiene todo para iniciar, de hecho, un despegue en el desarrollo, pero la pregunta es, ¿por qué no lo hemos iniciado? ¿Por qué tuvimos en el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya con las cifras ajustadas 1.4% de crecimiento y ahora en el 2014 ya con las últimas cifras 2.1%? ¿Por qué seguimos siendo un país que crece al 2%? Yo creo que hay muchas explicaciones, Sergio. En el libro me aventuro a mencionar tres de ellas, aunque reconozco que hay muchas, como por ejemplo un Estado de Derecho mucho más sólido, más fuerte. Reconozco que es uno de los temas en los que hay que trabajar, pero en el libro sobre todo hablo de una falta de penetración financiera. Esto es un sistema financiero chiquito para el tamaño de la economía. También falta de competencia al interior, porque si bien en el Tratado de Libre Comercio se abrieron muchos sectores a la competencia internacional, también se quedaron otros cerrados, muy importantes para que una economía crezca, como por ejemplo el caso de la energía, que siguió siendo un monopolio en manos del Estado. Y el tercer elemento al cual hago referencia es la falta o la muy pequeña productividad de la economía mexicana. Entonces, yo creo que hay explicaciones de por qué la economía no ha crecido y en parte por eso las reformas estructurales que se promovieron al principio de esta administración dentro del Pacto por México, pues tratan de hacer referencia a algunas de ellas, como por ejemplo las leyes de competencia económica, la reforma energética, a mi juicio la más relevante, una reforma en materia de sistema financiero para que preste más dinero, pero yo creo que lo que trato de destacar ahí es que México sí tiene ese potencial, sí tiene esas capacidades de ser un país desarrollado en la próxima generación y eso es a lo que trato de señalar muchos de los datos a los que tú te refieres. Llevamos un cuarto de siglo creciendo en promedio 2%. ¿Cuál sería, a tu juicio, ya una vez que se apliquen bien estas reformas estructurales que se han hecho, cuál sería la capacidad de crecimiento de la economía mexicana? Pues mira, yo creo que la mayoría de las cosas que yo he leído se refieren a que cuando menos la deberíamos de poder duplicar. Esto es por lo menos un 4% anual permanente durante los próximos 20, 25 años. Es el crecimiento mínimo que requiere nuestra economía, pero además del cual yo creo que está en sus manos. Es un hecho que también las economías más que ya tienen un tamaño intermedio tampoco logran tasas de crecimiento espectaculares. Es sobre todo cuando estás en las primeras etapas de crecimiento o de desarrollo. Pero nuestra economía sí debería de crecer entre el 4 y el 5% anual, pero de manera permanente durante las próximas 2 décadas. Ahora, hemos superado ciertos obstáculos, ¿no es así? Hablas, por ejemplo, de la deuda pública, hoy es mucho menor que la que existe en otros países del mundo. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué tan chica, qué tan pequeña es esta deuda pública mexicana en comparación pues, con otras naciones? Yo creo que hoy en día es muy manejable, es una deuda de alrededor del 40% del PIB, que por ejemplo si la comparamos con la de Grecia, que Grecia quizá tenga una de 175 del PIB. Ahora, como el otro alguien me decía, no solamente importa el tamaño de la deuda con respecto al producto de la economía, porque cualquier país desarrollado tiene deudas por arriba del 100%, lo que importa sobre todo es el servicio de la deuda. O sea, que tengas la capacidad año con año de estar pagando esa deuda y que no te desvíes recursos para invertir, por ejemplo, en educación, en salud, en seguridad, temas muy importantes para nuestro país. Pero yo creo que, por ejemplo, si yo comparo lo que está pasando ahora en México con la caída de los precios del petróleo, una caída verdaderamente dramática, ¿no? Que tuvimos precios del petróleo por arriba de $100 el barril y ahora andamos entre 40, 50. Comparemos, Sergio, lo que pasó en México con una caída similar hace 35 años. Comparemos lo que pasó en México en el año 81, cuando los precios del petróleo también cayeron, pero en ese entonces teníamos una economía, no solamente las finanzas públicas, toda una economía petrolizada. El 70% de las exportaciones del país eran petróleo, una economía con una deuda pública muy alta
y en ese momento, cuando caen los precios del petróleo, prácticamente el país quebró. Me parece que eso también es un ejemplo de cómo ante un fenómeno similar nuestra economía está ahora mucho mejor preparada. Hoy en Bueno, día, las exportaciones son mucho más diversificadas, como lo señalas aquí. ¿Qué representa ahora el petróleo de nuestras exportaciones? de las exportaciones entre el 10 y el 12%, cuando en el 81 representaba el 70%. Hoy en día las exportaciones, el 85% las explican las manufacturas y dentro de ellas, por ejemplo, el 20% prácticamente es la exportación de vehículos, donde próximamente seremos prácticamente el cuarto productor, aunque ya somos el cuarto exportador a nivel mundial. Estamos viendo una situación en que países que se nos presentaban como ejemplo hace relativamente poco tiempo por sus altas tasas de crecimiento, estoy pensando en Brasil o en Argentina, están sufriendo de recesiones, mientras que México está creciendo, no tanto como pudiéramos desear, pero está creciendo por arriba del 2%. ¿A qué lo atribuyes? Sí, cómo no. En el caso, menciono también en el libro que así como tenemos logros que hemos alcanzado, ventajas comparativas, también tenemos un entorno internacional que de alguna manera ha hecho que se fijen los inversionistas otra vez en nuestro país. En el caso específico de Brasil, que es una economía donde quizá el 40% de sus exportaciones o más son commodities, estas crecieron en valor de manera muy importante cuando China crecía al 12%. Entonces, por ejemplo, China demandaba todo el hierro del mundo, la soya del mundo, el jugo de naranja, el azúcar, y Brasil, cuya economía, una economía la más grande de América Latina, pero al final del día todavía muy dependiente de commodities, pues en ese momento los precios del commodities estaban muy altos. Se desacelera China, y se desacelera ojalá algún día al ritmo al que quisiéramos llegar, no 7, se desacelera y en esa misma proporción empiezan a caer los precios de los commodities, incluyendo, por ejemplo, el petróleo. Esa es, a mi juicio, la principal explicación de por qué ahora las tasas de crecimiento de la economía brasileña pues son mucho menos fuertes que las que tenían hace apenas un par de años. Ahora, estamos viendo un México en que está creciendo el sector externo, sin duda la industria, sin duda las exportaciones automovilísticas están creciendo a un buen ritmo, pero vemos que el consumo interno no se recupera y hay quien le echa la culpa a la reforma fiscal. ¿Qué opinas? Bueno, no cabe duda que la reforma fiscal de todas las reformas pues ha sido la reforma más cuestionada, más criticada, como en general siempre son los impuestos. Pero me parece que, por un lado, si nosotros queremos ser una economía y sobre todo tener finanzas mucho menos dependientes del petróleo, tenemos que tener ingresos tributarios mucho más altos. De hecho, de acuerdo a unas cifras que ayer revisaba, sí creció el ingreso tributario en alrededor de un punto del PIB. O sea, la reforma fiscal sí le está dando al gobierno más ingresos y probablemente en un momento donde nadie sabría que un poco después iban a caer los precios del petróleo. Yo creo que lo que más bien necesitamos hacer, Sergio, y sobre todo comentando lo que dices del sector exportador, no cabe duda que ese es el sector más dinámico de nuestra economía. Ese es el que tiene tasas de productividad de alrededor del 6% anual cada año creciendo. El enorme reto que tenemos, pero también la oportunidad, es cómo vinculamos a muchas más empresas y sobre todo empresas medianas y pequeñas al vagón de las exportaciones. Mi reflexión a veces es México, una economía de 120 millones de habitantes. Lamentablemente todavía con niveles de pobreza importantes, por lo que tienes un mercado interno como de 60 millones para algunos efectos prácticos. En el mundo habemos 7,000 millones de personas, habremos 9,000 millones de personas en el año 2050. Hay mucho mundo al cual podemos venderle servicios, productos, y prueba de ello es, por ejemplo, un sector como la automotriz. ¿Quién iba a pensar hace algunos años que íbamos a estar produciendo 3 millones de vehículos, quizás 5 millones en el año 2020? Ya lo curioso es que el consumo interno sigue siendo de 1 millón de vehículos como hace 20 años. Sí, pero recuerda que también, lamentablemente, y hay que decirlo así, por una serie también de errores, de errores, pero también de trucos jurídicos que impiden la importación de vehículos norteamericanos. Cerca de 800,000 vehículos que en Estados Unidos ya serían basura, entran a nuestro país amparados, ¿sí?, bajo una serie de figuras jurídicas, y la industria mexicana podría estar cuando menos produciendo o vendiendo en México otros 800,000 vehículos al año, cosa que además contribuiría al mercado interno, porque habría más empleados mexicanos en la industria automotriz consumiendo también en nuestro mercado. Cuéntanos tu visión del campo. El campo mexicano es un tema que no te es ajeno, es un tema al que le has dedicado mucha reflexión. ¿Cómo no, Sergio? Pues mira, yo creo que el campo mexicano se parece a muchas otras cosas de la economía, en donde tienes un grupo de empresas muy competitivas, realmente a nivel global. El tema, por ejemplo, de frutas, de hortalizas, de carne,
en donde cortamos, hacemos cortes que mandamos a Japón y que vendemos a precios mucho más altos que los que venderíamos en nuestro país. Tenemos un sector agropecuario e industrial muy poderoso. Y por otro lado, tenemos a un gran número de mexicanos todavía en el minifundio, ¿no? Pretendiendo vivir de las cosechas tradicionales en las cuales no somos muy competitivos. Como en muchos otros temas, de lo que se trata es de transformarnos y de emigrar a aquellas áreas donde somos fuertes, donde somos competitivos. También yo diría consolidar las unidades productivas, porque lo de la microempresa y el minifundio suena muy bonito en los discursos, pero en la economía normalmente no funcionan igual. No puedes competir en los mercados ni nacionales ni internacionales. No hay manera, Sergio, no hay manera, aunque como algunos digan, es que hay que darle más financiamiento, más tecnología, más asistencia. A lo largo de muchos años. Se ha dado y no funciona en unidades tan pequeñas si no las consolidas. Y me temo que en el tema de la microempresa, ya no en el campo, sino en la empresa, algo similar ocurre. O sea, si son empresas demasiado pequeñas, no tienen escala para producir con eficiencia, para producir de manera competitiva, y tenemos que crear unidades económicas un poco más grandes. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en México en este momento para que se haga realidad esto que nos estás diciendo de que vivamos la generación del desarrollo? Yo creo que lo primero, varias cosas. Yo primero lo que invito en el libro es a una reflexión mucho más objetiva de nuestro país. No podemos estar todo el día... demasiado pesimistas. Somos demasiado pesimistas. No podemos estar siempre viendo la parte de las fallas y las insuficiencias, lo cual es correcto porque las corriges, pero también tenemos que ver los logros, lo que hemos alcanzado y nuestro potencial. Nos la tenemos que creer, y nos la tenemos que creer a partir de una reflexión objetiva de lo que somos. A veces tengo la impresión de que muchas veces la sociedad mexicana critica al país pensando que con eso critica al gobierno. Y no, nos estamos criticando a nosotros mismos y estamos de alguna manera no dando reconocimiento a nuestros logros. Entonces, primero, aprender más de lo que sí somos. Segundo, que presionemos y le demos seguimiento a una adecuada instrumentación de las reformas estructurales, porque eso es la siguiente etapa. Ya hemos hecho reformas en el pasado, Sergio, pero a veces nos hemos equivocado en la instrumentación, y si nos equivocamos, pues no van a dar los resultados deseados. Y la tercera, si me permite, sería, pues esto tiene que ser una actitud permanente de cambio. No podemos hacer cambios o reformas estructurales cada 20 años. La de reforma energética sabíamos que la teníamos que hacer y nos tardamos más de 20 años en hacerla. El cambio es la constante en el mundo y tenemos que tomar una actitud de cambio permanente, incluso de correcciones cuando nos equivoquemos, pero sabiendo que sí es asequible llegar a ser un país desarrollado en las próximas 2 décadas. ¿Qué tan importante es la reforma educativa en todo esto? Muy importante, la educación es vital y obviamente estamos todavía, como lo podemos ver, en algunos lados instrumentándose y en otros lados en plena resistencia. Hay áreas donde verdaderamente en el país nos están resistiendo para poderla llevar a cabo. Lo entiendo, es humano, pero tenemos que ir hacia adelante con una educación de calidad, porque solamente aquellas personas que tienen una educación de calidad, una de dos, o pueden ver los retos que se les vienen enfrente y se preparan para defenderse, o también ven las oportunidades para salir adelante. Sin educación no ves ni los retos ni las oportunidades. Enrique de la Madrid, autor de México en la generación del desarrollo, nunca tan cerca como hoy. Gracias por estar con nosotros. Sergio, gracias a ti por la oportunidad. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.